Vacuna de Pfizer, Sinopharm, Sputnik. ¿Por qué hay tantas vacunas contra el COVID-19? ¿Y cuál es la mejor de todas? Son muchas las preguntas y dudas que surgen, pues ellas son nuestra única luz al final del túnel en esta pandemia. Sean bienvenidos a nuestro canal. Soy Mauricio Castro, biólogo y doctor en genética. Desde que el virus del COVID-19 se convirtió en un peligro para la humanidad y su contagio se elevó a nivel de pandemia, comenzó inmediatamente una carrera científica para desarrollar una vacuna contra este peligroso virus. La gran hazaña de los científicos es que en menos de un año, tiempo récord para la ciencia, se han desarrollado más de 10 vacunas aprobadas y autorizadas para su aplicación masiva, y algunas centenas de otras candidatas a vacunas que se encuentran aún en fase de estudios e investigación por todo el mundo. Pero, ¿cómo es que funcionan las vacunas dentro de tu organismo? ¿Y por qué es tan importante que te vacunes? Cuando una persona se infecta por cualquier microorganismo como virus o bacterias, nuestro sistema inmunológico reacciona para defenderse y entra en una especie de batalla. La primera acción es identificar contra quién luchamos. Y para eso nuestro organismo se prepara rastreando las proteínas de superficie del invasor como si fuera un escáner. Estas proteínas, llamadas de antígenos, sirven como códigos de identificación únicos y específicos de cada invasor, para que todo el sistema inmune sepa bien a quién debe atacar. En un segundo momento, nuestro organismo produce proteínas especializadas llamadas anticuerpos, que tienen la capacidad de unirse a estos antígenos propios de cada agente invasor y derrotarlo por completo con la ayuda de células llamadas linfocitos. Para ganar esta batalla de manera definitiva, nuestro sistema inmune adquiere una memoria inmunológica que le permitirá en el futuro recordar y reconocer los antígenos del invasor derrotado, evitando así una nueva infección. Pero ocurre que a veces, cuando el invasor es completamente desconocido, como ocurre con el virus del COVID-19, esta batalla inmunológica puede ser desesperada y descontrolada. En estos casos, nuestro cuerpo no tiene idea de cómo defenderse frente a este nuevo adversario. Nuestro sistema inmunológico entonces se altera y en algunos casos responde de una forma descontrolada y tan intensa que puede llegar a formar una reacción inflamatoria generalizada, como vemos en los casos graves de COVID-19. Si quieres entender un poco más de cómo funciona esta respuesta inmune, aquí te dejo este video. Ahora, la situación es completamente diferente cuando una persona se vacuna. En este caso, somos expuestos a una cantidad pequeña, controlada, pero sobre todo inofensiva del virus. Con esta estrategia, todas las vacunas tienen como objetivo mostrarle al organismo cuáles son los antígenos del invasor, para reconocerlos y combatirlos en una futura y verdadera infección. Es como si le mostráramos anticipadamente al cuerpo esos códigos de identificación del virus, o como si le diéramos a nuestro cuerpo la fotografía del adversario antes de la batalla, para que sepa a quién y cómo debe combatirlo. Como puedes darte cuenta, nuestra respuesta inmune, provocada ahora por la vacunación, se da de forma ordenada, planificada y altamente específica. Y además, para aumentar el poder de la respuesta inmune, la vacunación es hecha casi siempre utilizando 2 dosis. Es decir, se le muestra al organismo la fotografía del futuro invasor en 2 momentos diferentes, produciendo una memoria inmunológica de larga duración, prácticamente haciendo a nuestro organismo invencible. ¿Y en qué se diferencian todas estas vacunas? Contra el COVID-19 se han desarrollado varias vacunas, pero de acuerdo a su forma de producción podemos dividirla en 4 grandes grupos. En el primer grupo tenemos a las vacunas de virus atenuados o inactivados, las cuales utilizan la estrategia de inyectar en nuestro organismo un preparado biológico de virus que está debilitado o muerto. Con esta estrategia, el sistema inmune identifica el antígeno de superficie del nuevo coronavirus, la llamada proteína spike o proteína espiga, y se prepara produciendo anticuerpos para combatir la infección, con una respuesta inmune fuerte y de larga duración. Este tal vez sea el método más simple para producir vacunas, pero es el más conocido y más utilizado por la ciencia. Son vacunas seguras y eficaces, siendo un punto muy favorable para su desarrollo y su utilización. En este grupo de vacunas de virus inactivados están las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, y también tenemos a la vacuna india Covaxin.
todas ellas teniendo entre 50 a 91% de eficacia y necesitando de 2 dosis para cumplir su objetivo. Otra ventaja de este tipo de vacunas es que son fáciles de almacenar y distribuir. Estas vacunas pueden ser refrigeradas a temperaturas que van entre 2 a 4 grados centígrados. El segundo grupo de vacunas son las llamadas vacunas de vectores virales, donde se utiliza un virus diferente del coronavirus, generalmente de tipo adenovirus, que tiene efectos muy leves o nulos inclusive, llegando a ser completamente inofensivo en seres humanos, pero que lleva dentro informaciones genéticas para producir la proteína Spike del SARS-CoV-2. En otras palabras, este vector viral actúa apenas como un vehículo transportador o un virus disfrazado, pero que esconde en su interior informaciones para construir una parte bien pequeñita del coronavirus, un antígeno que será suficiente para generar anticuerpos e inmunidad a largo plazo. En este grupo aparecen la vacuna inglesa sueca AstraZeneca Oxford, la vacuna rusa Sputnik V, la vacuna china CanSino y la vacuna estadounidense belga Janssen. Todas ellas mostrando resultados de eficacia entre 65 y 92%. Todas las vacunas de este grupo pueden almacenarse en una nevera simple, facilitando su distribución y uso. Y la vacuna que se destaca en este grupo es la vacuna Janssen del laboratorio Johnson & Johnson, que utiliza apenas una dosis para generar inmunidad y no 2 dosis como las demás vacunas. El tercer grupo está formado por las vacunas que funcionan inoculando proteínas para generar la respuesta inmune. En este caso se inocula la proteína Spike del virus, inofensiva por sí sola para crear la enfermedad, pero que al ser introducida en el organismo es identificada como un elemento extraño por nuestro sistema inmune. El antígeno perfecto para estimular la producción de anticuerpos y la activación de linfocitos T. Es el caso de la vacuna estadounidense Novavax, que tiene 89% de eficacia, y también tenemos en este grupo a la francesa Sanofi, que se encuentra con promisores estudios de fase 2. El cuarto grupo de vacunas está formado por las llamadas vacunas de ARN mensajero. Este es el tipo de vacunas más novedoso y con mayor tecnología utilizado hasta el momento. En ellas se inocula parte del código genético del SARS-CoV-2 para que nuestras células aprendan a producir la proteína Spike y así producir una respuesta inmune altamente específica. Esto quiere decir que este tipo de vacunas no usan ni el virus inactivo, ni un virus transportador, ni las proteínas Spike puras como las vacunas anteriores, sino que se introduce el manual de instrucciones para que nuestras propias células produzcan una parte de la proteína Spike y así generar una respuesta inmune contra este antígeno. Después que este ARN cumple su función de llevar el mensaje genético para el interior de nuestras células, es completamente destruido por ellas mismas. Entonces, nada de pensar o imaginarse o creer que este ARN cambiará nuestro genoma o nos modificará genéticamente. Eso es totalmente falso. En este grupo tenemos a la vacuna estadounidense alemana Pfizer-BioNTech y a la estadounidense Moderna, ambas con eficacia de 95%. Además tenemos a la vacuna alemana CureVac del laboratorio Bayer, aún en promisorios ensayos clínicos de fase 3. Todas estas vacunas necesitan de 2 dosis. Un detalle que es muy importante resaltar es que como el ARN es una molécula altamente inestable, estas vacunas necesitan una refrigeración a una temperatura muy baja. La vacuna Pfizer, por ejemplo, requiere estar a menos 70 grados centígrados y la vacuna Moderna necesita de menos 20 grados centígrados. Pero la mayor ventaja de este tipo de vacunas es que al utilizar el código genético del virus como si fuese un manual de instrucciones, puede ser posible en el futuro alterar o reescribir este manual para construir, por ejemplo, una nueva versión de vacunas o tal vez hacerle frente a una nueva variante. ¿Pero será que hay una vacuna mejor que otra? Muchas personas quieren comparar las vacunas apenas por su nivel de eficacia. Y esto en parte ocurre porque vemos constantemente en las redes sociales y en los medios de comunicación la palabra eficacia. Pero al final de todo, ¿qué es la eficacia? Es un valor que nos dice la probabilidad que una persona tiene de contagiarse por COVID-19 después de haberse vacunado. Y debe interpretarse de manera únicamente individual. Por ejemplo, vamos a imaginar que una vacuna tiene 95% de eficacia. Esto no significa que si se vacunan 100 personas, 5 se enfermarán. Quiere decir que de manera individual, cada persona que se vacuna tiene 95% menos chances de enfermarse
que una persona que no se vacunó. El valor de eficacia de cada vacuna se obtiene después de realizar ensayos grandes, ensayos clínicos muy amplios y muy controlados en decenas de miles de personas. Ahora, el error está en querer comparar a las vacunas apenas por ese nivel de eficacia. Veamos, las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna tienen altas tasas de eficacia, 95 y 94%, y Janssen de la Johnson Johnson solo el 66%. Si solo miramos para esos números, es natural que pensemos que Pfizer y Moderna son mejores vacunas que Janssen. Pero esta suposición es incorrecta, porque en realidad estas cifras representan lo que ocurrió en los ensayos clínicos y no necesariamente dicen lo que ocurrirá en el mundo real. De hecho, muchos especialistas argumentan que la eficacia no es el mejor número para juzgar una vacuna, porque el objetivo de cada vacuna no es siempre impedir la infección. Además, hasta el momento, todas las vacunas muestran una eficacia que varía entre 60 y 95%, lo que es excelente, porque es una muy buena señal de que las vacunas controlan la pandemia. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué los valores de eficacia son tan diferentes entre las vacunas? Cada vacuna es aplicada y probada en países diferentes, y esa diferencia entre las poblaciones afecta los resultados, pues cada país tiene un ambiente y una genética diferente. Además, cada farmacéutica ha aplicado sus vacunas en países que vivían tiempos y momentos diferentes de la pandemia. Algunas realizaron sus pruebas clínicas durante una fase de dispersión del virus controlada y estable, mientras que otras probaron sus efectos en países que vivían niveles exponenciales de contagio. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, los Estados Unidos vivió fases diferentes de transmisión viral. La farmacéutica Moderna inició sus ensayos clínicos en el verano. Lo mismo ocurrió con la vacuna de la farmacéutica Pfizer, realizando pruebas durante el mismo periodo. Sin embargo, la vacuna Johnson Johnson realizó sus estudios durante todo el invierno y en una fase exponencial de contagio y aumento del número de casos. De hecho, estas diferencias en la aplicación de las vacunas y en el momento de las pruebas pueden alterar los resultados finales de eficacia de cada una de ellas. Otro factor importantísimo que puede afectar los valores finales de eficacia en cada ensayo es la presencia de nuevas variantes del SARS-CoV-2, que aumentan las tasas de contagio en cada país y que acaba afectando la respuesta global de la población frente a la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de la farmacéutica Johnson Johnson fue aplicada en Sudáfrica y en Brasil al mismo tiempo. Pero cada país se vio afectado por variantes propias y distintas. La variante 1351 en Sudáfrica y la variante P1 y P2 en Brasil, teniendo curvas de contagio totalmente diferentes promovidas por estas variantes. Entonces, si estos factores y divergencias impiden que sea fácil comparar a las vacunas, ¿cómo debemos compararlas? Para poder compararlas hay que recordar cuál es el objetivo de las vacunas. Recuerden que las vacunas preparan nuestro organismo con un arsenal de anticuerpos y linfocitos para vencer la batalla y no para evitar vivir la batalla. De modo que si nos contagiamos por COVID, lo sintamos apenas como un resfriado y no como algo que nos lleve a una cama de cuidados intensivos en un hospital. Actualmente, todas las vacunas aplicadas masivamente tienen una tasa de eficacia de reducción de hospitalización de casi 100% y una tasa de reducción de óbitos de 100%. Las vacunas son 100% eficaces contra lo que más nos importa en estos momentos, que es reducir la mortalidad a cero. En realidad, la pregunta no debería ser ¿cuál vacuna nos protegerá de la infección por COVID-19? ¿O cuál evitará que nos contagiemos? Sino ¿cuál vacuna nos mantendrá vivos? ¿O cuál vacuna nos mantendrá lejos del hospital? ¿O cuál vacuna nos ayudará a poner fin a la pandemia? Y la respuesta es clara, cualquiera de ellas. Ellas lo están demostrando, disminuyendo significativamente la mortalidad en los países donde se están aplicando masivamente. La mejor vacuna es aquella que está disponible y lista para ser aplicada en tu brazo ahora, independientemente de dónde haya sido producida. No esperes una marca específica porque puede llegar a ser tarde. Recuerda que la vacunación no es un proceso individual y sí una estrategia colectiva. Es decir, es muy importante que te vacunes, claro que sí, pero es mucho más importante que muchísimas personas lo hagan también.
para evitar que el virus siga circulando y causando muertes en el mundo. Déjenme sus preguntas y comentarios y cuéntenme si ya se vacunaron. Y si tienen algún tema que les gustaría que abordemos, escríbanmelo aquí en los comentarios. Compartan este video, principalmente para seguir difundiendo ciencia y evitar la desinformación. Y no te olvides de suscribirte para seguir recibiendo nuestros próximos contenidos. Sigámonos cuidándonos, un abrazo y hasta la próxima.